¿Quieres saber de dónde surgió todas estas similitudes en las diversas sociedades antiguas? El culto a la serpiente. ¿Y quieres saber dónde se originó el mal? En este video voy a responder todas estas inquietudes. Empecemos con el origen del mal. Ezequiel 28, 14 al 15 nos registra lo siguiente: fuiste elegido querubín protector porque yo así lo dispuse. Estabas en el santo monte de Dios y caminabas sobre las piedras de fuego. Desde el día en que fuiste creado tu conducta fue irreprochable hasta que la maldad halló cabida en ti. En el cielo, antes de su rebelión, Lucifer era un ángel honrado y excelso cuyo honor seguía al del amado Hijo de Dios, o sea, el de Jesucristo. Su semblante era como el de los demás ángeles y tenía poderosa inteligencia. Sin embargo, Lucifer estaba envidioso y tenía celos de Jesucristo. No obstante, lo reverenciaba, pero su corazón estaba lejos de Dios. Lucifer creyó que él era el favorito en el cielo entre los ángeles. Había sido sumamente exaltado, pero esto no despertó en él gratitud ni alabanzas a su creador. Antes se rebeló en contra de Dios. Los ángeles leales trataron de convencerlo, pero Lucifer no quiso escucharlos. Se apartó entonces de los ángeles leales, acusándolos de servilismo. Entonces se asombraron al ver que Lucifer tenía éxito en sus esfuerzos por incitar a la rebelión. Él estaba engañando a los ángeles del cielo. Y después de esto hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Apocalipsis 12, 7 al 9. Hay luz acerca de todo el origen del pecado que se originó en Satanás, y él se arrastró a la tercera parte de los ángeles del cielo, aquí al abismo. Luego fue creado el mundo. Dios creó el mundo, un mundo perfecto en 6 días, puso allí a una feliz pareja, dejando el séptimo día para tener comunión especial con ellos. Y así es como la gente registra, como era la serpiente, pero en realidad la serpiente era un animal hermoso con alas y al volar por los aires tenía un brillante aspecto como el del oro bruñido, parecido a lo que hoy categorizan como un dragón. Hay fósiles encontrados de serpientes con patas que pueden decirnos cómo eran estos animales antes de la caída. La serpiente se le presentó a Eva y la engañó en el jardín del Edén, prometiéndole que no iba a morir y que iba a tener mayor conocimiento que Dios. Por eso ella no vio la posibilidad de peligro al ver a la serpiente siendo un animal tan encantador. Y esto nos narra Génesis 3 y 4 y 5, o sea, los capítulos. Nos narra la caída de nuestros primeros padres. Deberíamos ir y leerlo. Y también nos habla de las consecuencias que cada uno tendría, pero lo peor de todas, la muerte. Ellos tenían el poder de decir sí o no. Además habían sido advertidos por los santos ángeles de que Satanás estaba rodeándolos para tratar de hacerlos caer y desobedecer la orden de Dios, que era no comer del fruto del conocimiento del bien y del mal, prueba que no iba a ser eterna, sino por un tiempo. La serpiente antigua, ciega de odio y orgullo, lamentablemente tuvo éxito al introducir el mal en un mundo perfecto. Y ellos fueron libres para elegir si le hacían caso a Dios o le hacían caso a la serpiente. Decidieron hacerle caso a la serpiente. Luego vino la muerte de Abel en manos de Caín, su hermano, la multiplicación de la maldad, el diluvio universal que dejó un remanente de 8 personas y después el reinicio. También se halló la maldad en el hijo Cam de Noé, que después fue los cananeos. Así de nuevo el bien y el mal continuó sobre la tierra. Los descendientes de Canaán se apartaron del camino recto y empezaron a construir ciudades. La Biblia nos lo registra en Génesis 11, la Torre de Babel. Tenía entonces la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí, y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo al fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y nos continúa diciendo la palabra de Dios.
registrando este momento. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra, porque el Señor ya les había dicho que era la orden. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Los hijos de los hombres son los que se apartan del bien para hacer el mal. Los hijos de Dios son los que nunca se apartaron de los caminos rectos de Dios. Y dijo Jehová, aquí el pueblo es uno y todos tienen un solo lenguaje, ha comenzado la obra y nada les hará desistir de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y entonces así fue, y los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de esta ciudad Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. O sea, la voluntad de Dios se cumple o se cumple, quieran o no. Y así fue como el Señor cumplió su voluntad de que la humanidad fuera dispersa por toda la tierra y multiplicasen en toda la tierra. La posteridad de Canaán bajó hasta las formas más degradantes del paganismo. Allí fue donde se originó el culto a la serpiente. A pesar de la maldición profética que los había condenado a la esclavitud por parte de Noé, la condena fue aplazada durante siglos. Dios sobrellevó su impiedad y corrupción hasta que traspasaron los límites. Durante algún tiempo los descendientes de Noé continuaron habitando en las montañas donde el arca se había detenido. A medida que se multiplicaron, la apostasía no tardó en causar división entre ellos. Los que deseaban olvidar a su Creador y desechar las restricciones de su ley, tenían por constante molestia las enseñanzas y el ejemplo de sus piadosos compañeros, y después de un tiempo decidieron separarse de los que adoraban a Dios para lograr su fin y emigraron a la llanura de Sinar, que estaba a las orillas del río Éufrates. Les atraía la hermosa ubicación y la fertilidad del terreno. En esa llanura resolvieron establecerse y fundar allí la ciudad que habían puesto con la torre de Babel. Decidieron allí construir una ciudad y en ella una torre de tan estupenda altura que fuera la maravilla del mundo. Estas empresas fueron ideadas para impedir que la gente se estableciera en colonias. Dios había mandado a los hombres que se diseminaran por toda la tierra. Ese era el mandato de Dios. Y esto está registrado en los libros de la pluma inspirada de Elena G. de White, en el libro Patriarcas y Profetas. La magnífica torre, que debía alcanzar hasta los cielos, estaba destinada a ser algo así como un monumento del poder y sabiduría de sus constructores, para perpetuar su fama hasta las últimas generaciones. Ellos querían hacer un monumento de un nuevo orden mundial en ese tiempo. Siempre han habido nuevos órdenes mundiales y todos han sido en una contraria revelación en contra de Dios. Muchos de ellos negaban la existencia de Dios y atribuían el diluvio a acción de causas naturales. Otros creían en un ser supremo que había construido el mundo antidiluviano, y sus corazones, como el de Caín, se rebelaban contra él. Uno de los fines al construir la torre fue el alcanzar seguridad por si ocurría otro diluvio. Creyeron que construyendo la torre hasta una altura mucho más elevada de la que habían alcanzado las aguas del diluvio, se hallarían fuera de toda posibilidad de peligro, lo mismo que está pasando hoy. Adelantada la construcción de la torre, parte de ella fue habitada por los edificadores, otras secciones magníficamente amuebladas y adornadas las destinaron a sus ídolos. El pueblo se regocijaba en su éxito, loaba a los dioses de oro y de plata y se obstinaban contra el soberano del cielo y de la tierra. ¿Sí ve lo que logró Satanás en rebelarse, hacer rebelar a la humanidad en contra de Dios? De repente la obra que habían estado avanzando tan prósperamente fue interrumpida. Fueron enviados ángeles para anular los propósitos de los edificadores. La torre había alcanzado una gran altura y por este motivo les era imposible a los trabajadores que estaban arriba comunicarse directamente con los de abajo. Por lo tanto, fueron colocados hombres en diferentes puntos para recibir y transmitir el mensaje a la siguiente para lo material que necesitaban u otras instrucciones.
Esto produjo confusión y consternación. Toda la obra se detuvo. No había armonía ni cooperación. Los edificadores no podían explicarse aquellas extrañas equivocaciones entre ellos, y su ira y desengaño se dirigían en reproche los unos a los otros. Su unión terminó en lucha y derramamiento de sangre. Como prueba del desagrado de Dios, cayeron rayos del cielo que destruyeron la parte superior de la torre y la derribaron. Se hizo sentir a los hombres que hay un Dios que reina en los cielos. De esta manera fue que ellos se dieron cuenta, miren, hay un Dios, y eso es lo que está esperando el mundo. Los planes de los constructores de la Torre de Babel terminaron en vergüenza y derrota. El monumento de su orgullo sirvió para conmemorar su locura. Pero los hombres siguen hoy en el mismo sendero, confiando en sí mismos y rechazando la ley de Dios. Desde ese tiempo hasta acá es que empezó la rebelión de los hombres contra Dios, instigados por el enemigo. Después de la dispersión de Babel, la idolatría llegó a ser casi universal. El Señor dejó finalmente que los transgresores empedernidos siguiesen los caminos, mientras elegía a Abraham del linaje de Sem, a fin de hacerse depositario de su ley para las futuras generaciones. De esta forma fue como se dispersó por el mundo todo este conocimiento del culto a la serpiente, de la forma de construcción de pirámides, de torres, la forma de construir casi igual en las diferentes culturas y civilizaciones antiguas. Desde este punto estratégico, Babilonia antigua se dispersaron por toda la tierra con sus diferentes lenguajes, idiomas, pero se llevaron algo en común todos. Si bien eran diferentes idiomas, pero todos se llevaron en la forma en cómo se debía construir las pirámides, los diferentes símbolos, y también se llevaron el culto a dioses extraños. Entre esos al dios serpiente, que es la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, que se le presentó en el jardín del Edén a Eva y la engañó, y hizo que ella y Adán cayeran, y asimismo toda la raza humana que pretende ponerle cuidado a la serpiente. Por eso en los tiempos antiguos hacían mucho énfasis en el dios serpiente, porque desde allí, desde Babilonia antigua, se originó ese culto, pasando a sus hijos por el fuego a los dioses, sacrificando mujeres después y haciendo todo tipo de sacrificios de animales a todos estos dioses extraños. Por eso Dios le prohibió a su pueblo que no tuvieran otros dioses fuera de él, porque mire hasta dónde bajaba la moral de la gente al punto de adorar a todos estos dioses que no les ha dado nada, que no le hacen el bien a la humanidad, que no sirven para nada. Y luego esto pasó a todos los imperios, a la Babilonia más nueva, luego a los medos, a los persas, luego a los griegos, luego pasó al Imperio Romano, y del Imperio Romano pegó su salto al cristianismo apóstata, o lo que se llama hoy Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Allí continúa el culto al dios serpiente a través de los santos, porque si bien ellos tenían muchos santos, o sea, muchos dioses, luego tenían muchos santos, cuando Constantino el Grande quiso convertirse al cristianismo, pero sin dejar todas estas tradiciones y creencias paganas originarias de la Babilonia antigua. Hasta el día de hoy, mire, esto es en el Vaticano, se sigue adorando al dios serpiente. Mire lo que hay justamente detrás del Papa. Ahí está, para que ustedes lo vean con sus ojos. Es una figura como de hombre, pero a la vez como de serpiente, y tiene cuerpo de hombre, y detrás hay como especie de unas sombras o cosas por el estilo, como desastre, como caos. Realmente ahí sigue el culto a la serpiente hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, a través de los diferentes nuevos órdenes mundiales que hubieron
y el que está por empezar o ya empezó, siempre hay ese culto a la serpiente que es el diablo, la serpiente antigua, el dragón, que engañó a Eva, que se tomó a la serpiente como medium para engañar a Eva hasta el día de hoy, porque le agradecen a ellos, a él, el conocimiento del bien y del mal. Entonces, abramos los ojos, démonos cuenta en qué estamos, si pertenecemos al linaje de Sem o al linaje de Canaán.